están en la casa del Señor. Amén, amén. ¿Se ha escuchado? Las situaciones vienen en contra de nuestra vida, pero nosotros somos de los que avanzamos y no retrocedemos. Cuando Jesús murió en la cruz, nos dio la victoria. Y su sangre fue el precio que pagó para que usted y yo podamos ser libres y podamos caminar en esa victoria. Si Dios nos ha entregado esto, nosotros no podemos hacer menos que tomar lo que el Señor nos dice y afirmarnos y caminar hacia adelante. Las luchas y las pruebas las tendremos todos los días. Situaciones difíciles tendremos todos los días. Pero Dios es el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el que nos va a acompañar a poder hacer la obra que Él nos ha encomendado a usted y a mí como sus hijos. Y alguien que le gustaba y que estaba allí atento, bien atento al llamado de Dios y a cumplir ese plan y ese propósito, sin importar lo que podía suceder, era Pablo. Pablo, este hombre que uno lee en tantos libros, que ha comentado y que ha contado historia, que ha edificado iglesias, que ha predicado el evangelio y muchas personas se transformaron. Muchas personas fueron transformados por el poder de Dios. Y me asombra ver a este hombre que está en esta situación, ¿no? Y allí está en Hechos capítulo 17, no sé si lo tienen por allí. Disculpe, me compré mis lentes. No me gusta mucho, pero bueno, yo no veo. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, muchas gracias, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurría. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de dioses, nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es de quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. ¿Saben qué me asombra Pablo? Porque estaba en un lugar complejo. En Atenas se movía muchísima filosofía. Y él estaba en medio de ese lugar. Dice, había muchos, porque justamente adoraban muchísimos dioses, pero había un cartel que decía: al Dios no conocido. Ahora, él estaba entre medio de filósofos. Y cuando justamente dice que lo llevan al Areópago, era un lugar donde había 30 personas que juzgaban las situaciones y eran los que estaban mejor preparados. Y Pablo es llevado a ese lugar para poder dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Ahora, el lugar en el que él se encontraba no era nada fácil. Él tenía que aprender a enfrentar esta situación. No eran cualquier personas las que estaban en ese lugar. Eran personas que eran filósofos, que conocían y que tenían un pensamiento y una teoría, una convicción sobre sus corazones. Así que Pablo tiene que enfrentar esta situación. Ahora la pregunta es, Pablo le dice aquí: veo que son muy
justamente adora a muchos dioses, pero hay uno que dice al Dios no conocido, de ese quiero hablar. A ese les quiero decir, ¿quién es? Que no lo pueden hacer con las manos, porque no hay forma de que se haga, ya que Él es el que creó todas las cosas. Mi pregunta es, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Quién le dio esa autoridad o sobre qué pensó para ponerse delante de todos? Y si leemos unos capítulos más adelante, en el capítulo 9, aquí está su convicción. Aquí está su fuerte. Aquí está su respaldo. Cuando Pablo tenía un pensamiento de destruir a todos los cristianos, de matar a todos los que encontraran, dice la Biblia que aún las ropas de Esteban cayeron a los pies de Pablo, se lo tiraron como señal de victoria cuando lo apedrearon por predicar el Evangelio. Allí estaba Pablo. Él estaba tan convencido con lo que iba a hacer y estaba tan seguro de lo que iba a hacer que le parecía que agradaba a Dios y mataba a todos los cristianos. Porque los cristianos eran un hereje. Era lo que él pensaba. Era lo que siempre le habían dicho. Como tenía tan fuerte su convicción, fue allí donde el Señor le habla. Y fíjense lo que pasa. En el capítulo 9, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Cuando Pablo pensó que lo tenía todo asegurado, que él estaba firme en lo que pensaba, se le apareció el Señor. A Pablo nadie le contó nada. Se le apareció el Señor, allí, frente a él. Y cuando se le presentó el Señor, dice que Pablo cayó en tierra. ¿Qué le pasó a Pablo? No estaba tan fuerte en lo que decía. No estaba tan seguro en lo que decía, que él iba a matar a todos los cristianos y que era su pensamiento, ¿era ese? ¿No era seguro? Cuando estuvo el Señor enfrente, lo tuvo enfrente, todo su argumento cayó por tierra. Entonces encontramos que cuando las personas queremos justificarnos, cuando está el Señor frente a nosotros, no queda argumento ni piedra, todo cae al suelo. Este hombre solo tenía un pensamiento que era matar. Este hombre solo que tenía una meta que quería alcanzar a todos los cristianos y destruirlos. Pero cuando estuvo el Señor, cuando se le presentó Jesús, lo miró cara a cara, no tuvo nada para decir. No le quedó ningún argumento. No le dijo Pablo, Dios, yo quería hacer lo que vos querías, por eso mataba a todos los cristianos. Yo pensé que era lo correcto. No, no pudo ni hablar. Y es así lo que hace el Señor en nuestras vidas. Cuando el Señor se presenta ante nosotros, ¿saben? No hay ningún tipo de justificación. No hay nada que podamos decir que pueda justificar nuestra situación o nuestra reacción. Necesitamos que para que haya un cambio, haya un quiebre. Para que haya un cambio en nuestras vidas, tiene que haber un quiebre. Cayó, se postró, se derribó. No quedó nada de Pablo en ese momento. No quedó ni un solo pensamiento en su vida. Ningún argumento, ninguna justificación. Cayó por tierra. Y cuando cayó por tierra, vino el cambio repentino sobre Pablo. Algo pasó sobre su vida que lo cambió, le cambió el pensamiento, le cambió la reacción, la fuerza. Ya no era el mismo. Porque Jesús estaba allí. Jesús lo estaba mirando. Y le dijo, ¿qué estás haciendo? Pablo, ¿qué estás haciendo? Y es allí donde cae Pablo. Ese mismo Pablo es el que lo tenemos en el aerópago, diciendo, yo les quiero contar lo que Jesús hizo en mí. Yo les quiero decir que lo que ustedes no conocen, yo sí lo conozco, yo sí lo vi. Yo lo vi en mi vida.
Cuando era un asesino, cuando quería matar a los cristianos, yo lo vi la misericordia de Dios. Yo lo vi. Yo vi al Señor cuando me sanó y estaba enferma. Yo lo vi. Yo vi al Señor cuando estaba esclavizada por el pecado. Y Dios me libertó. Yo lo vi. De ese Dios les quiero hablar. Del que ustedes no conocen, le dice. Todos los que estamos aquí experimentamos el poder de Dios. Todos tenemos testimonios para dar de los milagros de sanidad, de los milagros de liberación, de los milagros de salvación, los milagros de restauración. Todos podemos tener ese testimonio. Lo hemos experimentado, nadie nos contó, por eso estamos en este lugar, porque nosotros lo vivimos. Y si nosotros nos aferramos a esas promesas, Dios va a obrar grandes cosas. Pero ¿saben una cosa, hermano? Para que suceda esto, para ver los milagros y las promesas que el Señor nos ha dado como iglesia, tiene que haber un quiebre en nosotros. Tiene que haber un crack, un toque de Dios. Es estar dispuesto a decir, caer en tierra. Señor, pero vos no sabés, yo estoy mal, me pasa esto, no tengo lo otro, necesito trabajo, no me salen los papeles, esto no me sale bien. ¿Vieron esos días que ustedes dicen, hoy no me quiero levantar porque hoy nada me salió bien? ¿No? A veces nos pasa eso. Pero cuando vamos al Señor, cuando miramos a Jesús, no nos acordamos de nada de eso. Solo lo que queremos es ver su presencia y decirle al Señor, Señor, cámbiame. Señor, ayúdame, perdona mis pecados, límpiame. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? No salió una palabra de su boca, solo cayó en tierra. Pero ese Pablo era el que estaba parado después allí, en Atenas, diciendo, les quiero contar de quién es este. Les quiero comentar, quiero que ustedes sepan quién es este Dios no conocido por ustedes, pero sí conocido por mí. Sí experimentado por mí. Sí, lo vivo aquí, porque el Señor está en mí, porque es su presencia y su palabra la que habla mi vida. Ese era Pablo. Y saben que cuando él escribe sus cartas, una de las cosas que él dice, yo apóstol de Jesucristo, llamado por Dios, no de hombres, llamados por Dios. Esa es su presentación. Usted lea en diferentes cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Lea esas cartas y usted en Gálatas, usted va a ver su presentación. Y él dice, yo apóstol de Jesucristo. Yo el siervo de Jesucristo. Llamado por Dios. Separado para Dios. No llamado por los hombres, llamado por el Dios del cielo y de la tierra. Esa es su presentación. Hubo un cambio tan fuerte en el corazón de Pablo que realmente la gente estaba asombrada. Y cuando él quería predicar el evangelio, porque dice la Biblia que enseguida fue a predicar, la gente estaba media desconcertada, ¿no? Decía, pero este no era el que estaba persiguiendo a la iglesia y ahora está predicando. Confundía hasta a los propios cristianos. Pero sin embargo, Pablo persistió en ese encuentro tan fuerte que fue ese momento donde el Señor se le presentó. Arrepentimiento significa cambiar de rumbo, totalmente, un giro de 360 grados. Y este arrepentimiento y este quiebre, cuando el Señor quiere hacer algo nuevo, tiene que haber un quiebre en nosotros. Cuando Dios quiere derramar algo nuevo, tiene que producir un cambio en nosotros. Y este quiebre es el que necesita la Iglesia Latina para recibir lo que Dios quiere hacer. Encuentro a un Pablo en Atenas predicando, diciendo, yo soy el apóstol, yo soy el discípulo del Señor. Porque antes hubo un quiebre que hubo en su vida, donde ningún argumento se mantuvo en pie, sino que fue la presencia de Dios el que obró en su corazón y le hizo ver lo que realmente había en él. El error que estaba cometiendo, que no era lo correcto.
es allí donde el Señor comienza a obrar. Saben que a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he estudiado en el Instituto Bíblico y la convivencia a veces con la gente era bastante compleja, ¿no? En una habitación siempre había 7, 8 personas, algunos estaban siempre de mal humor y era difícil vivir con ellos. Y teníamos un director que era bastante exigente, así que nosotros teníamos a la mañana, a las 6 de la mañana teníamos devocional, teníamos que ir al devocional afuera porque no te dejaban en la pieza, porque en la pieza dormíamos. Así que bueno, después íbamos a las clases y todo, ¿no? Y fue allí donde un día pasó una situación, éramos varios compañeros nosotros del salón, era como muy amigos, y no me acuerdo qué fue bien, que lo que pasó fue que una situación bastante difícil y todos salimos a pararse ¿de dónde? A la dirección. No sé si usted alguna vez lo ha llevado a la dirección en su país, bueno, a nosotros en un grupito así, todos a la dirección, por alguna situación que había pasado. Y sabe que, como todo ser humano, cuando el director nos empezó a decir todos, un listado así teníamos de quejas en contra nuestra, ¿qué es lo que opta uno primero? Se enoja, ¿no? Se enardece. Y luego empezamos a decir, no, porque yo dije tal y tal cosa, o por esto, porque me pasó esto, porque me dio bronca esto. Vio que uno habla así, ¿no? En Argentina hablamos así. Me enojó esto, me dio bronca, bueno, y empezamos a hablar, justificarnos. Y obviamente el director estaba súper enojado con nosotros y nosotros estábamos enfurecidos porque nos molestaba esa situación. Así que todos así, enojados, nos fuimos a nuestra habitación. No llegamos a hacer nada porque también el director estaba tan enojado con nosotros que decía que iba a actuar con ira, ¿no? Y el Señor, ¿sabe lo que le dijo en ese momento? Le dijo, no los toques porque yo tengo el trato con ellos. Así que nos dejó ir y pasamos unos meses bastante duros para nosotros, difíciles, muy duros, de quebrantos, de dolor, de situaciones. Y un día hablando con mi pastor, allí en Argentina, le dije, pastor, ¿sabe que estaba tan mal? Estaba tan enojada por esta situación, que me dio tanta bronca, a ver si tenemos argentino, que sinceramente, no sé, en ese momento no sabíamos cómo reaccionar del enojo que teníamos. Entonces el pastor, que es muy sabio, me dijo, Patricia, cuando Dios trata en la vida de uno, no mira el motivo por el cual estás enojada, sino tu actitud. ¿Cómo reaccionás frente a lo que te pasa? Dios no mira tu justificación, si está bien o está mal. Dios mira tu actitud. Cuando Dios mira nuestra actitud, ¿cómo nos encontramos? ¿Qué reacción tenemos? Ah, pero me hirió, me dijo esto y me dio una bronca. Necesitamos que Dios trabaje sobre nuestras vidas. Porque para que Dios derrame lo nuevo, tiene que haber un quiebre en nosotros. Tiene que haber un quiebre para que sea Dios tomando control y dominio de nuestras vidas. Así que cuando entendí eso, le dije, tienes razón, tienes razón. Le escribí al director, porque entendí que estaba mal. Que no importaba lo que dijeran, pero tenía razón. Dios estaba mirando mi actitud. Y yo tenía que reaccionar como correspondía, porque un día conocí a Jesús. Porque yo me fui al instituto para decir, Dios, yo quiero servirte. Yo quiero prepararme. Yo quiero darte lo mejor. Entonces yo tengo que hacerlo. Y le escribí una carta y le dije, en ese momento la carta, le digo, director, soy Patricia, papá, yo le quiero pedir perdón porque reaccioné mal. Porque me enojé, me vine muy enojada con todo lo que usted nos había dicho. Pero entiendo que era falta de madurez y que por más que sea, usted era el director y nosotros tenemos que aprender el trato de Dios. Así que él me contestó, me dijo, no te preocupes, estoy contento de que hayas aprendido, bueno, y así hablamos, ¿no? Por carta. Y yo dije, se me fue.
esa carga que tenía en mi corazón. Porque había entendido que si yo quería que Dios me use, tenía que aprender a morir. La Biblia dice, es necesario que la semilla caiga a tierra y muera para que dé frutos. Si usted y yo no estamos dispuestos a morir para dar frutos, entonces no vamos a poder dar frutos. No vamos a poder hacerlo. Porque para que haya un cambio, para que venga lo nuevo, para que Dios obre sobre nuestras vidas, tiene que haber un quiebre. Yo me tengo que doblegar a la presencia de Dios. Yo me tengo que someter a la autoridad de Dios, porque yo un día le dije, Señor, vos me decís lo que yo hago y yo voy. Vos me decís cómo camino y yo camino. Pero Dios, me cuesta, me duele, realmente esto me duele, me quiebra. Pero te lo dije. Quiero caminar en tu presencia. Y sabe, hermanos, que esto lo vivimos todos los días. Frente a situaciones que nos toca vivir con nuestra familia, frente a situaciones económicas, frente a cuestiones de enfermedad, frente a cuestiones emocionales y sentimentales, frente a todas las áreas. ¿Saben lo que debemos hacer? Como hizo Pablo. Está aquí el Señor. Me quiebro delante de Él. Y le digo al Señor, esto no lo puedo sostener. Esto me produce dolor. Esto no lo entiendo. Esto me da bronca. Pero vos sos el único que puede obrar en mi vida. Vos sos el único que me podés restaurar. Vos sos el único que me podés levantar. Ese Pablo era el que estaba delante de toda esa gente diciendo, yo les quiero contar que el Dios que ustedes no conocen, yo sí lo viví. Yo sí lo conozco. Yo sí lo experimenté su misericordia y su amor. Porque me perdonó siendo asesino, pensando que estaba bien lo que estaba haciendo. El Señor me perdonó y me dio una nueva oportunidad. Por eso Pablo estaba allí. Y Dios es un Dios de oportunidades. Y esas oportunidades son las que Dios nos brinda en este día, hoy, para nosotros. Que es necesario quebrarse, caer a tierra y morir para llevar frutos. ¿Y cómo vamos a morir? A través de las situaciones que nos pasan todos los días. Dios, qué dolor tremendo esto. ¿Cómo me cuesta? Ay, Señor. Pero cuando voy a Dios, el Señor obra. Y fíjense que cuando el Señor le habló, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice la Biblia que temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? No le quedó ningún pensamiento en ese momento a Pablo, sino solo decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con esto que me pasa? ¿Qué puedo hacer con esto que tengo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué reacción tengo que tener, Señor? ¿Cómo puedo vencer esta circunstancia? Solo se dispuso a hacer su voluntad. Le costaba sí, porque Pablo era muy filósofo, estaba muy bien preparado, no venía de cualquier familia, pero sin embargo estaba allí parado, delante del Señor, recibiendo su palabra y siendo trabajado por el Señor. ¿Usted se acuerda la vez pasada cuando en varias reuniones el Señor hablaba de un alfarero, un texto bíblico que compartimos, o como recién nos compartió Justina, el de ser luz? ¿Cómo puedo alumbrar más? ¿Cómo hago? Para alumbrar más, menos de mí, más de Él. Entonces, esa luz no se guarda, esa luz sale. Pero sale porque es menos de mí, más de Él.
¿Cómo hago para tener más de Él? Me conecto con el Señor y dejo que Él trabaje sobre mi vida. Y este es un tiempo, ¿saben?, donde el Señor nos ha dado palabra como iglesia y todos sí la tomamos y sí queremos avanzar, pero hay que pagar un precio. Hay que morir para que Él crezca en nosotros. Y eso produce quiebre y dolor. Pero si nosotros estamos dispuestos a pasar ese proceso, mire hermano, la palabra lo dice. Vemos a un Pablo un antes y un después de Pablo. Lo vemos a un Pablo corriendo y persiguiendo, y lo vemos a un Pablo parado frente a un grupo de personas contando las maravillas y lo que Dios había hecho sobre su vida. Eso es un antes y un después. Cuando hay un quiebre, un cambio en nosotros, hay un antes y un después. Y usted por ahí me dice, sí, pero yo ya soy y conozco la palabra del Señor y conozco. Sí, pero hay etapas y estamos en otro nivel. Es subir a un escalón más. Y ese subir significa Dios moldeando nuestras vidas, arrancando lo que no sirve y poniendo de su presencia. ¿Para qué? Para que cuando el Señor quiera derramar lo nuevo, nosotros estemos preparados. No puede derramar lo nuevo en cosas viejas. Y cuando nosotros más nos acercamos al Señor, nos damos cuenta cuántas cosas necesitamos cambiar en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y eso es lo que pasa aquí. Cuando Pablo le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, levántate, fue lo que le dijo. Estaba temblando, ¿no? Estaba realmente con todos sus... Dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando el Señor quiebra nuestras vidas y trabaja sobre nuestros corazones, nos da la fuerza para levantarnos y para caminar. Y en el camino el Señor va a ir hablándonos. Eso hace Dios en nuestros corazones. Y es lo que quiere hacer en este tiempo sobre nuestras vidas. Amada iglesia, es un tiempo nuevo para nosotros. Yo me siento parte. Me pongo la camiseta de la iglesia. Estoy aquí ahora. Y quiero lo que Dios tiene para nosotros. Para cada uno. No es para uno, no es para dos, no es para tres, es para la iglesia. Ahora, para tomar posesión de lo que el Señor quiere para nuestras vidas de manera, como iglesia, de manera personal, en el ministerio, tiene que haber un quiebre. Algo se tiene que quebrar en nosotros para que Dios derrame lo nuevo sobre nuestras vidas. Entonces, cuando derrama lo nuevo, me levanto y camino. Fíjense algo. Cuando Pablo estaba delante en el areópago, delante de todas esas personas, no se achicó Pablo. Eso es lo que me gusta. Se mantuvo firme y les pudo hablar y les contó de lo que Jesús había hecho sobre su vida. No se achicó frente a la situación. No le dio cierto temor. Quizás sí, no lo dice. La Biblia no lo dice. Lo único que él dice es que si yo quiero contarles lo que Jesús hizo en mí, les quiero contar. La Biblia no especifica cuántas personas, sí habla de 2 o 3 que en ese momento recibieron al Señor. Así que no sabemos si realmente había más personas, pero lo que sí sabemos es que su predicación en ese momento trajo tan impacto que puso convicción en el corazón de aquellos que estaban recibiendo en ese momento la palabra. Entonces fue allí donde algunos se han convertido y otros siguieron con sus pensamientos. Por eso, atención. Lo que el Señor me dice, lo tengo que arraigar en mi corazón. Y si Dios me dice, quebrate, hacelo. Porque muchos de estas personas no pudieron recibir
o mejor dicho, no fueron salvos porque se mantuvieron en su pensamiento, en su filosofía. Muchos no lo recibieron. Pero si nosotros vamos a Jesús y le decimos al Señor, Señor, yo estoy aquí, vos hacé conmigo lo que quieras. Yo te dije un día, te entrego mi corazón, vos sos el que me decís. Y cuando nosotros le decimos eso al Señor, o como hemos estado cantando, derramamos nuestro corazón delante de Dios, Dios hace cosas tremendas. Dios hace cosas fuertes en nosotros. ¿Cómo conocerá el mundo? O como decía Justina, ¿cómo seremos luz? Cuando nuestro corazón esté impactado por la presencia de Dios. Viendo la necesidad, pero sabiendo que yo estoy llena de su presencia para poder transmitir el mensaje. Y fue lo que pasó en Pablo. Aprendió a transmitir el mensaje porque hubo un cambio en su corazón. Y este es un cambio, o esta es una etapa donde hay otras exigencias de parte del Señor. Mire, no es de parte de las personas. Usted no se sienta exigido por las personas. Entienda que es Dios. Entienda que es Dios el que le está hablando. Que es Dios el que está trabajando sobre nosotros. ¿Saben que antes de venirme allí de Argentina, tenía muchas ganas de venir, sinceramente? Ay, quiero irme a Polonia, porque Polonia es mi casa, y qué sé yo, ¿no? Bueno, estaba allá y quería volver ya. Y entonces mi pastor, mucho no le gustaba y no quería. Y yo me ponía mal porque digo, ay, no me deja ir, no me deja ir, no me deja ir. Y también entendía que era un trato de Dios para mí, que tenía que saber esperar el momento. Entonces fue pasando las situaciones, el proceso de Dios con mi vida fue 2 años bastante duras. Y sinceramente sé de lo que estoy hablando cuando algo te duele, cuando algo te quiebra, cuando vos tenés reacciones que no querés, cuando luchás contra todo eso. En ese proceso le dije al Señor, Señor, vos sabés que yo anhelo ser tu voluntad, pero lo quiero hacer cuando vos digas y como vos digas. Dije, estoy dispuesta a morir a esto para que seas tú en mí y para que me enseñes. Así que fueron 2 años donde el Señor trabajó muy fuerte, pero cuando llegó el momento, el Señor me dio todo lo que necesitaba. Yo no tenía forma de poder venir acá si no hubiera sido por un milagro de Dios. No importaba cuánto me esfuerce, cuánto deseara, si Dios no obraba un milagro, yo no iba a poder estar. ¿Y qué tuve que hacer? Como le hizo Pablo. Cayó al suelo y le dije, Señor, ayúdame. No puedo. Esto me supera. Esto no lo puedo soportar. Y fue allí, en ese lugar, donde el Señor tocó mi vida, me levantó y me trajo hasta aquí. Pero si no hubiera pasado por ese proceso, yo hoy no podría haber estado aquí, hermanos. Entonces, cuando hay un trato de Dios, te lo entrego. Me quiebro, renuncio, dejo esto para hacer lo que tú quieras. Ese proceso de esos 2 años realmente fue difícil para mí. Pero cuando vine acá, tuve que pasar otro proceso. Dije, chao, ya estoy en Polonia, ya está, se me terminaron los problemas. Y cuando llegué, ¡ay! Otro trato. Estaba acostumbrada en mi casa, yo vivo con mi mamá, soy la única que no se casó en su familia, así que sé muy bien lo que es estar solo, no se preocupen, estoy bien igual. Así que no oren por mí para que me case porque no me quiero casar. Pero estaba con mi mamá y con mis hermanas, mi hermana, y mis sobrinitos. Así que yo vivía con ellos prácticamente. Cuando llegué aquí, estoy en una casa, que es donde estoy compartiendo con Connie. A Connie no la conocía.
Ella trabajaba, bueno, hacía sus cosas, ¿no? Como corresponde. Así que yo estaba sola, en una casa, que en ese momento no lo tomaba como mi casa, con una persona que no conocía, que no estaba, y no tenía internet. Y no tenía internet. Así que ni música podía poner. Imagínense lo que fue para mí. Si usted me vio medio triste o medio mal en ese momento, porque yo trato de no, pero si usted me vio así, es que estaba pasando el trato de Dios, hermano. Tuve que pasar ese proceso de Dios para aprender. ¿Y sabe lo que hacía? Me caía a los pies del Señor. Y le decía al Señor, Señor, vos me trajiste acá. Yo vine, estoy acá por amor a vos. Y me cuesta. Vos me trajiste acá. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Ayúdame, Señor. Y fue así donde el Señor, paso a paso, fue trabajando sobre mi vida. Hoy me siento bien, mi familia está lejos, pero me siento bien. Y una de las cosas que me pasaba es que, no sé si usted sabe, a mí no me gusta cocinar. Odio cocinar. Es un trato que todavía no superé. Pero cuando necesitaba comer alguna comida especial, que no se lo decía a nadie, solamente con el Señor. Venía una hermana de la iglesia y me decía, Patricia, hoy cociné para vos, te traje esto. ¡Wow! Dios, hasta en esas cosas, sin que nadie supiera, solamente vos me diste lo que yo necesitaba. Y ¿saben qué me pasó? Que esta semana y la semana pasada recordé todos esos momentos donde parecía que estaba sola, donde parecía que por momentos me sentía mal realmente. Pero el Señor me hizo acordar, ¿viste cuando vos querías comer? Esta persona te trajo tal cosa. ¿Viste cuando vos necesitabas esto? Esta persona te trajo tal otra. Y me empezó a mostrar cada una de esas situaciones que fui viviendo, que no me di cuenta que el Señor sí me estaba respondiendo y que el Señor sí estaba obrando. Porque yo estaba tan metida en que no estaba mi familia, que no comía la comida que comía en Argentina, ¿no? Y todo lo que el proceso que uno vive, que no había prestado atención a eso. Pero cuando decidí derramar mi corazón delante de Dios y decir, Dios, hacé como vos quieras en mi vida, trabajá como vos quieras, yo hago tu voluntad, es allí donde el Señor hizo un quiebre en mí. Y cuando me levanté distinto. Cuando tomé lo que el Señor me dijo, entonces allí sí caminé como el Señor quería. Y no le doy lugar al enemigo, sino que peleo la batalla creyendo que Dios es el que va conmigo, que Él me sostiene, que Él me levanta y que Él va a obrar a favor de mi vida y a favor de su vida, hermano. Créale a Dios, créale al Señor que si usted se mantiene firme en las promesas y la palabra de Dios, Dios va a obrar de manera tremenda sobre su vida. Pero para que haya eso, tiene que haber un quiebre en usted. Algo se tiene que quebrar en usted. Usted sabe muy bien de qué estoy hablando. Algo que el Señor le está pidiendo. Algo que el Señor le está hablando. No de ahora, no de hoy. De hace tiempo atrás. Pero a veces resistimos, no queremos escuchar. ¿Saben lo que hace el enemigo? Cuando empezamos a orar, te adormece toda esta parte. No reaccionás, no pensás, estás como nublado. No puedes entender. Y te pasan cosas y no las ves. Porque estás adormecido. Pero cuando estamos atentos, cuando es Dios, tenemos claridad que las cosas que nos están pasando son ataques del enemigo que viene en contra de nuestras vidas. Que Dios está tratando, sí, pero también viene el ataque del enemigo. Si estamos atentos, vamos a poder hacer, ¿saben cómo? Guerra espiritual. Usted se para firme. Yo le digo lo que yo hago en mi casa. Voy al Señor, oro a Dios, me humillo en su presencia y luego me levanto y digo, en el nombre de Jesús, vos diablo, no tocas nada de lo que es mío. Cristo me dio autoridad
Y el Señor es el que gobierna sobre mi vida. Por eso no te permito que me robes en lo económico, que me pongas enfermedades. En el nombre de Jesús te echo fuera. Y cuando nosotros tomamos esta autoridad, pero para tomar esta autoridad tiene que haber un quiebre. Porque si no sabes lo que pasa, uno resiste y el diablo se mata de la risa. ¿Por qué? Porque eso me tiene atado. Porque eso me domina. Eso me gobierna. Entonces, obviamente, nos sentimos que no tenemos la fuerza suficiente. Por eso, usted y yo necesitamos estar firmes en el Señor. Que se quiebre lo que hay en mí. Y cuando Dios me toca, me levanto. Y cuando me levanto con toda la autoridad y con todo el respaldo que el Señor tiene sobre mi vida. Entonces voy a hacer como hacía Pablo. Se va delante de toda esa gente que está allí mirándolo, que lo están juzgando, que les dice que es un palabrero y que no sé cuántas cosas más. Pero Pablo se para y le dice, mirá, yo te vengo a decir, te vengo a contar de este Dios que vos no conocés. Te vengo a contar lo que hizo en mí. Cómo me perdonó, cómo me restauró, cómo me limpió. Fue Dios, de ese Dios te vengo a contar. Ese es el respaldo, la autoridad que Dios derrama sobre nuestras vidas. Si nosotros nos afirmamos y si nosotros creemos en Él. Y si confiamos. ¿El quiebre duro? Sí, durísimo. Pero nosotros estamos a los pies de Jesús. Nosotros estamos delante de su presencia. Y cuando estamos delante de su presencia, Dios obra cosas maravillosas en nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en el ministerio, en todas las áreas. ¿Usted quiere estar bien? Esté bien con el Señor. ¿Usted quiere que le vaya bien las cosas? Busque al Señor. Porque a veces tomamos decisiones sin haber estado quebrantados delante de Dios. Y eso es lo que produce en nosotros golpes. Porque ¿sabe una cosa, hermano? Dios te va a dar oportunidad, pero el diablo no te perdona una. Y donde encontró un lugarcito, te dio. Y cuando viene, arrasa con todo. No le importa si hay niños, no le importa si hay adultos, si hay ancianos, no le importa nada. Viene y donde está, mata y destruye. Pero Dios a nosotros nos dio la autoridad y el respaldo para aplastar al enemigo porque está debajo de nuestros pies. Eso dice su palabra. Pero para que esté debajo de nuestros pies, tiene que haber un quiebre en nuestra vida. Estar postrados ante su presencia, derramar nuestro corazón, dejar que Él gobierne nuestras vidas. Y cuando nos levantamos, ¡wow!, nos levantamos distinto. Es Dios sobre nosotros. Si usted se siente frenado, si usted se siente que ha querido avanzar y no ha podido, que ha intentado, que no tiene ganas, que le da todo igual, es porque el enemigo ha estado tomando ventaja en su vida. El enemigo se apoderó de algo que hay en su vida. Y usted eso tiene que entregárselo al Señor. Eso se lo tiene que rendir al Señor. Tiene que renunciar a eso para que Él ponga de su presencia. Amén. Les invito a que se pongan de pie, si pasan los músicos.